No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguiremos hablando de las relaciones entre Israel y Palestina, lo que ha venido después de los acuerdos de la Meca, de un nuevo genocidio, o por lo menos un genocidio reconocido oficialmente de neonazis en Alemania. Pero antes de empezar, comentar que ayer el ex primer ministro Ariel Sharon cumplía 79 años en estado de coma profundo, según un portavoz del centro médico en el que está la condición del ex primer ministro israelí. Está conectado a un respirador artificial y permanece sin cambios desde enero del 2006. El estado de coma profundo, como les decía, ha cumplido estos 79 años y según varias fuentes hospitalarias no hubo ningún tipo de celebración en su habitación. Y una vez que recordamos que sigue Ariel Sharon en estado de coma, empezamos en Israel. Un palestino murió y otro resultó herido ayer en la ciudad cisjordana de Nablus en el segundo día de la operación Invierno Caliente, llevada a cabo por tropas israelíes. Según un portavoz militar israelí, el objetivo de esta operación es neutralizar la capacidad ofensiva de los terroristas palestinos que actúan en esa ciudad, de la que en 2006 salieron 119 de los 170 supuestos terroristas arrestados por Israel. Los testigos relataron que unos 120 vehículos israelíes de distinto tipo, entre ellos blindados, participan en la incursión. Según las fuentes palestinas, las fuerzas israelíes detuvieron al cierre de esta edición a más de 100 habitantes de la ciudad. Sin embargo, cuando confirmó la continuación de la operación en Nablus, el portavoz militar cifró los arrestados en 5. Explicó que los demás eran palestinos que habían sido retenidos por unas horas para ser interrogados y después fueron puestos en libertad. Las fuerzas israelíes también hallaron en la alcazaba de Nablus un laboratorio de explosivos. Ya habían hallado el viernes anterior otro. La fuente militar confirmó que la alcazaba está bajo estado de sitio, aunque desmintió que la población en otras partes de la ciudad, las más pobladas de Cisjordania, no pudieran salir a la calle. Consultado sobre la duración de esta ofensiva, el portavoz militar contestó que eso lo decidirán los mandos del terreno. Y bueno, estas son las cifras que les podemos dar al cierre de esta edición. Por cierto, también en Hebrón fue hallado el cadáver de un colono asesinado y fueron detenidos dos palestinos arrestados después por este asesinato. Seguimos y mientras esto está sucediendo en el terreno, la comunidad internacional sigue queriendo hablar. Rusia anunció ayer que la próxima reunión del Cuarteto de Negociadores Internacionales para Oriente Medio tendrá lugar a finales de marzo en un país de la región. La agencia oficial ITAR-TASS informó de que la reunión del cuarteto se celebrará a nivel de ministros de Asuntos Exteriores. Este anuncio coincidió con la visita a Rusia del líder político de Hamás, Khaled Mashal, que tenía previsto reunirse con el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. En particular, Mashal tenía previsto abordar los resultados de la reunión celebrada por el Cuarteto de Madrid la semana pasada en Berlín, y el Cuarteto había emitido una declaración de apoyo al acuerdo para el gobierno de unidad nacional alcanzado por los grupos de Hamás y Fatah. Sin embargo, la declaración matiza claramente que el Cuarteto va a respaldar un gobierno palestino comprometido con la no violencia, que reconozca el Estado de Israel y que acepte los acuerdos y obligaciones previas, incluida la hoja de ruta. O sea, ninguna novedad lo que se le lleva pidiendo al gobierno de Hamás desde que ha llegado al poder. Según el líder de Hamás, el acuerdo de la Meca debe conducir al levantamiento del embargo impuesto a los palestinos porque, dijo, no hay otra alternativa. A diferencia de otros mediadores, hay que recordar que Moscú considera que ya se dan las condiciones para que la comunidad internacional levante el bloqueo financiero a los territorios palestinos, lo que es difícil de comprender, ya que ninguna de las tres opciones que se les había puesto las han cumplido. O sea, ni han reconocido al Estado de Israel, ni han abandonado la lucha armada, ni siquiera han aceptado los acuerdos de paz previos. Sin embargo, para Rusia se conviene mantener consultas con Hamás, cosa que ya lo ha hecho varias veces, y el presidente
presidente Vladimir Putin invitó a Hamás en un ejercicio de responsabilidad, dijo, con el fin de expresarle la necesidad de que renuncie a la lucha armada, reconozca el Estado de Israel. En fin, la invitación esta evidentemente provocó varias reacciones airadas y fue considerada por algunos estados, como Estados Unidos o Israel, como una puñalada por la espalda. Seguimos hablando también del acuerdo de la Meca desde otra perspectiva. La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, calificó ayer el acuerdo de la Meca firmado entre las facciones palestinas de Hamás y Al-Fatah como muy importante porque es un pacto que podría evitar una guerra civil. La comisaria hizo esta consideración en El Cairo, donde comenzó una gira que le llevará a lo largo de la semana a varios destinos de la región, como Israel, los territorios palestinos y Jordania. Sin embargo, la responsable europea destacó que ahora hay que esperar hasta que esté formado el nuevo gobierno de unidad nacional para ver sus acciones y quiénes serán sus miembros. Y entonces, dijo, se podrá pronunciar sobre ello y juzgarlo. O sea, esperar, seguir esperando, con lo cual estos acuerdos de la Meca no traen nada nuevo, pero por lo menos calman la situación de tensión y de eso preguerra civil en la que se vivía en los territorios. Ferrero-Waldner destacó también que la Unión Europea, como miembro del cuarteto, ha sido el mayor apoyo del pueblo palestino y dijo que va a continuar dándoselo para su desarrollo económico. Ella presentó ayer un paquete de ayudas a Egipto por valor de 558 millones de euros durante los próximos 4 años en el marco de la política de vecindad europea, que incluye el derecho a las reformas en las áreas de democracia, los derechos humanos y la justicia. Por eso hizo esas declaraciones. Respecto a esto y en relación con la sentencia 4 años de cárcel pronunciada el jueves contra un blogger egipcio por los cargos de insultar al Islam y al presidente del país, Ferrero-Waldner aseguró que siempre defenderán los derechos humanos y la libertad de expresión. Sin embargo, no hizo ningún comentario sobre ese caso en concreto. Y seguimos, vamos a cambiar de zona, vamos a hablarles de un genocidio reconocido oficialmente. La Corte Internacional de Justicia concluyó ayer que hubo un genocidio en la ciudad bosnia de Srebrenica en 1995, pero eximió de responsabilidad a Serbia, aunque admitió que las autoridades de Belgrado ni previnieron ni castigaron esa matanza de 8.000 varones musulmanes. La presidenta de la Corte, Rosalind Higgins, explicó en la lectura de sentencia que el crimen de genocidio no puede atribuirse legalmente a Serbia, porque la decisión de matar a los varones musulmanes de Srebrenica fue tomada por algunos miembros del ejército de los serbios de Bosnia, pero sin el control efectivo de la entonces República Federal Yugoslava. El tribunal sentenció ayer sobre la demanda planteada en 1993 por Bosnia contra Serbia por su supuesta responsabilidad en el genocidio contra musulmanes ocurrido durante la Guerra Civil Bosnia de 1992-1995. Donde hay que recordar que en 1995 murieron a manos del ejército serbo-bosnio unos 8.000 musulmanes varones. Para los jueces, que basan su competencia en el artículo 9 de la Convención de Genocidio de 1948, la comisión de genocidio implica la intención de destruir a un grupo o parte del mismo. La juez Higgins resaltó que la Corte solamente pudo constatar con pruebas concluyentes que la República Federal Yugoslava era completamente consciente del clima de enfrentamiento entre los serbios de Bosnia y los musulmanes en la región. Hay que recordar que en ese momento la República Federal Yugoslava estaba liderada por el fallecido Slobodan Milosevic. Sin embargo, a pesar de que quedó claro el serio riesgo de genocidio en Srebrenica, las autoridades en Belgrado no tuvieron conocimiento de la intención de cometer ese crimen, según dictamina la sentencia. Según la Convención de Genocidio de 1948, es imprescindible demostrar la intención de cometer genocidio y que es un requisito que define el crimen en sí. Y vamos a seguir hablando de genocidio o de una manera de burlarse de él, en este caso desde Alemania. 7 supuestos neonazis acusados de quemar un ejemplar del diario de Ana Frank son juzgados desde ayer en Badenburgo, mientras que en Berlín ocurrían ataques en una guardería y en una escuela primaria judías. Uno de los procesados negó el delito de instigación al odio que se les imputa, aunque admitió haber arrojado al fuego un ejemplar del libro durante la fiesta del solsticio de verano celebrada el pasado 24 de junio en la ciudad de Prestzen. En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían ser condenados a hasta 5 años de cárcel, puesto que la negación del holocausto es un delito penado en Alemania. Al respecto, dijo el detenido, uno de los detenidos, que no tenían la intención de minimizar la historia de Ana Frank
y que, bueno, también hay que recordar que horas antes en Berlín aparecían pintadas antisemitas, esvásticas, proclamas nazis en la fachada del edificio y de la valla que rodea la guardería de la que le hablábamos. Además estaban rotos los cristales de la parte trasera y la policía halló dentro una bomba de humo. El caso que se está juzgando en Magdeburgo despertó indignación en todo el país, sobre todo cuando se supo que el alcalde de Pretzen y varios policías estaban presentes y que no evitaron la quema del libro ni de una bandera norteamericana. Los 7 acusados son presuntos, vamos a decir presuntos todavía neonazis, de edades comprendidas entre los 24 y los 29 años, y según el abogado de uno de ellos, uno de sus defendidos declaró que lamentaba sinceramente haber hecho una hoguera con esa novela y calificó que era un malentendido. Según explicó, la quema del diario de Ana Frank no pretendía minimizar el destino que corrió Ana Frank, sino representar una liberación de ese capítulo de la historia alemana. La verdad es que a veces los abogados no sabe dónde se van a encontrar esas argumentaciones. El juez del caso preguntó a uno de los acusados si no había oído hablar de la famosa quema de libros que realizaron los nazis el 10 de mayo del 33 en Berlín, y el joven de 25 años respondió que tal vez había oído hablar de ello en clase de historia. Preguntado además sobre su orientación política, el acusado se declaró neutral, aunque dijo que sí tenía una ligera tendencia hacia la derecha. Y con esto dejamos esta primera parte del informativo y nos venimos aquí a hablar un poquito de cultura con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy? Bueno, pues como no podía ser de otra forma, tenemos que dar un breve repaso a esos premios Oscar que se otorgaron en nuestro domingo madrugada, que hemos encontrado pues algunos premios bastante interesantes que queremos mencionar aquí. Bueno, rápidamente, no nos vamos a extender mucho. Hay que decir que a mejor actor secundario le han dado el Oscar a Alan Arkin, el abuelito de Pequeña Miss Sunshine. Abuelito, menudo abuelito. Menudo abuelito y menudo baile que le enseña a la nieta, pero en fin, buenísima película y merecidísimo Oscar. ¿Qué más? Pues lo mismo, para esa misma película, Pequeña Miss Sunshine, le han otorgado el Oscar al mejor guión original, Michael Arndt, también creemos que muy merecido. Bueno, yo tengo que decir que la vi este fin de semana y la película me parece extraordinaria, de lo mejor que he visto últimamente. Sí, es excelente, la recomendamos desde luego. La que no hemos podido ver todavía y ha sido premiada ha sido mejor cortometraje, West Bank Story. Hace poquito hablábamos de ella aquí precisamente en las noticias, un cortometraje muy divertido que está inspirado en el West Side Story, pero situado en Cisjordania, en una especie de Romeo y Julieta entre una cajera palestina y un soldado israelí que se enamoran a pesar de la rivalidad de sus familias, que los dos tienen como negocios de hummus y todas estas cosas, y bueno, y además de otras diferencias más evidentes. Y bueno, simplemente decir que al recibir este Oscar, el director de West Bank Story, Ari Sandler, que es un judío estadounidense, dijo que hizo un cortometraje sobre la paz y la esperanza, y que agregó que el premio muestra que muchas personas apoyan la posibilidad de paz entre israelíes y palestinos. Bueno, pues a través del amor se pueden conquistar muchas cosas. Del amor y del humor, porque yo vi un trocito de ese cortometraje y la verdad también era divertido. Exacto, mucho humor. Bueno, unos Oscars destacados en los que en España nos quedamos sin el Oscar de Penélope Cruz. Penélope Cruz, pero se lo llevó Guillermo del Toro unos cuantos. Sí, 3 Oscars, así que bueno, la presencia española estuvo bien alta ahí. Y bueno, seguimos con más noticias, tenemos un montón, pero tal vez la más importante, la más cercana a nosotros, es un museo que se inaugura hoy en Madrid. Se inaugura el Museo de Historia de la Comunidad Judía de Madrid con motivo del 90 aniversario de la primera sinagoga de Madrid. Bueno, y en este acto van a acudir a esta presentación de una exposición permanente Esperanza Aguirre, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, Víctor Jarel, embajador de Israel en España, Mercedes Rico, directora general de Asuntos Religiosos, y Jacobo Israel Garzón, que es el presidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Judías de España. Bueno, pues una inauguración histórica que coincide con estos 90 años de la sinagoga de Madrid. Estamos muy contentos.
pueden escuchar a Uriel Macías contándonos todo hoy en De Actualidad, y por supuesto que les ofreceremos en un día o dos un reportaje de cómo ha sido esta presentación. Y simplemente vamos a mencionar dos jornadas que se han inaugurado hoy en España, muy importantes sobre el mundo sefardí. No nos podemos extender porque teníamos demasiadas cosas, pero prometemos que hablaremos sobre estas jornadas en próximas noticias culturales. Por un lado tenemos las cuartas jornadas sobre las aljamas judías del Cinca Medio, nos situamos en Aragón, organizadas por el Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, CEIMO, y simplemente decir que abren estas jornadas hoy martes Abraham Jaime con una interesante ponencia, la comunidad sefardí de Jerusalén y la familia Monzón. Pero ya les decimos que seguiremos hablando de estas jornadas. Por otro lado, también se inaugura hoy un curso universitario muy interesante en Valencia, un congreso internacional titulado Entre el imaginario y la memoria, aspectos sobre la presencia cultural judía en el pasado y el presente de la comunidad valenciana. Todo esto se va a desarrollar en la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Como invitado a la inauguración está el israelí Moisés Orfali, muy conocido, investigador de la Universidad de Bar Ilan en Tel Aviv, que va a hablar del legado de los judíos al occidente europeo. Y como también dura unos cuantos días este congreso, como les decimos, hablaremos en próximas ediciones de las noticias un poquito más de él. Harás un seguimiento como del Festival de Berlín. Por supuesto, aquí diario. Diario, todo lo que haya destacado. Sí. Muchas gracias, Esther. A ti, Masha. Me voy ahora con Irit. Hola, Irit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos lo que pasó el viernes 23 de febrero, que es el 5 del mes de Adar, el calendario hebreo. Nos dejó Katy Borer, una mujer que a lo largo de su vida se mantuvo activa. En los últimos años, esa inmensa capacidad suya para hacer cosas se vio limitada por su enfermedad. La comunidad judía conocía sus actividades comunitarias que habían empezado muchos años atrás en Tánger. En Madrid organizó muchas cosas de la comunidad judía, llevada por su inquietud por ayudar a los demás, preparando junto con su madre en un local alquilado un seder de Pesach para 150 personas. Se ocupó en su tiempo de buscar el sitio para alojar el colegio judío. En su casa celebraba a menudo las fiestas para todos los judíos de la comunidad ashkenazí, que por entonces eran muy pocos en Madrid. Para la gente joven organizaba reuniones en su casa, siempre abierta a todos. La tendremos siempre en nuestro corazón porque supo ganarse el cariño, el respeto y la admiración de quienes tuvieron la suerte de conocerla y tratarla. Yehi Zecha Baruch. Bendita sea su memoria. Pues muchas gracias, Irit. Creo que pueden escuchar ustedes la vida de Katy Borer en el programa Vidas, en Radio Sefarat, si no me equivoco. Sí, en el archivo antiguo. En el archivo antiguo lo pueden encontrar. Y que de aquí este recuerdo de Katy Borer. Muchas gracias, Irit. Gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarat, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos una vez más de Israel y Palestina. Siguen coleando los acuerdos de la Meca. También hablaremos del antisemitismo en Francia, que sube preocupantemente, y de un descubrimiento en España. Empezamos en Cisjordania. La vida regresaba ayer por la mañana a la normalidad en la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania, al ser levantado el toque de queda que desde el domingo pasado afectaba a unos 50.000 vecinos en la zona del casco antiguo, la Alcazaba. El ejército israelí retiró decenas de blindados de la ciudad y ha levantado el toque de queda, pero según informó un portavoz militar al cierre de esta edición, continuaba la operación de busca y captura de terroristas palestinos y la destrucción de sus instalaciones. Un alto mando de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, citado por la versión electrónica del diario Yediot Aharonot, opinó que el repliegue de los carros y tropas de la ciudad era un ardid del ejército israelí para que salieran de sus escondites 7 terroristas que aún no habían sido capturados.
Les recuerdo que el nombre de esta operación es Operación Invierno Caliente. Empezó hace unos 3-4 días en Nablus y, según explicó el alto mando del ejército israelí, continuará hasta alcanzar sus objetivos. El general Golan informó además de que los palestinos buscados no habían sido encontrados todavía porque se trata, explicó, de una tarea muy compleja y difícil de llevar a cabo en zonas urbanas y ello toma su tiempo. Portavoces de la autoridad palestina, por su parte, denunciaron la incursión militar israelí, que es la de mayor intensidad desde la operación de Escudo de Defensa del 2002, y pidieron la intervención de la comunidad internacional para detenerla. Médicos por los Derechos Humanos exigió además a las autoridades militares que retiraran de los hospitales de Nablus para que se pudiera prestar atención médica a la población. Sin embargo, Golan desmintió que sus soldados impidieran esos establecimientos prestar atención a los vecinos de la ciudad. Informó que se encontraban en esos sitios para apresar a los terroristas, que en muchas ocasiones se han refugiado en las ambulancias, y para evitarlo en esta ocasión. En los primeros días de la operación, los soldados descubrieron 4 laboratorios de explosivos y artefactos electrónicos para activarlos. Y seguimos, mientras se retiraba el ejército israelí, siguen, como les decíamos al principio, los coletazos del acuerdo entre Hamas y Fatah que tuvo lugar en la Meca. Ministro de Exterior ruso Sergei Lavrov declaró ayer, antes de una reunión con el líder político de Hamas, Khaled Mashal, que el gobierno ruso está trabajando para levantar el bloqueo al gobierno palestino presidido por la organización terrorista. Lavrov destacó que Rusia está presionando a todos los miembros de la comunidad internacional para apoyar el proceso y hacerlo irreversible, incluidos los esfuerzos de levantar el bloqueo. Por su parte, el líder político de Hamas, Khaled Mashal, exigió este martes al cuarteto de negociadores internacionales para Oriente Medio un cambio radical a la vista del acuerdo de unidad nacional alcanzado el pasado 8 de febrero en la Meca. Sí, es curioso porque, según Mashal, después de este acuerdo no pueden continuar exigiendo a Hamas el reconocimiento de Israel. No veo muy claro por qué. Según dijo, el conflicto entre palestinos e israelíes es mucho más complejo que el reconocimiento de Israel y, para empezar, Israel debería poner fin a la ocupación de sus territorios, decía Khaled Mashal. Respecto a este tema, Hamas, dijo, además, llamó la atención de la Unión Europea y de la ONU a cooperar con Rusia con el fin de modificar las posturas del cuarteto. Hamas declaró en repetidas ocasiones, y hay que recordarlo, en las últimas semanas, que no tiene pensado cumplir con ninguna de las 3 exigencias que les ha impuesto el cuarteto. El líder de Hamas también señaló que si Estados Unidos continúa insistiendo en mantener el bloqueo financiero a los territorios palestinos, únicamente conseguirá mayores odios contra América en la región, y no solo entre los palestinos, señaló, sino también entre los árabes y musulmanes del resto del mundo. En fin, con respecto a esto, polémicas también declaraciones de Shlomo Ben-Ami. El exministro de Exteriores israelí y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, Shlomo Ben-Ami, abogó ayer por dialogar con Hamas y con dar un margen al nuevo gobierno de unidad nacional en ciernes en los territorios palestinos como camino hacia el reconocimiento final mutuo. En su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad de Nueva Economía, Ben-Ami explicó que a su juicio no tiene gran importancia el que el nuevo ejecutivo palestino reconozca a Israel debido a la situación que el país ocupa en el seno de la ONU, ya que es un país ya reconocido por la comunidad internacional. Shlomo añadió que el dicho gobierno podría reconocerlos en el marco de un acuerdo final, como ya ocurrió con la Organización para la Liberación Palestina en los acuerdos de Oslo. Y además se mostró convencido de que de forma natural al final tendrá que haber un reconocimiento mutuo. Por lo menos se le puede decir es que es optimista. Ben-Ami también subrayó que no hablaba en nombre del gobierno israelí, sino a título personal, e incidió en que la importancia de distinguir entre los distintos modelos políticos que hay en los países musulmanes. Dijo que Hamas es un modelo muy absolutista y profundamente antisemita, pero destacaba que está en proceso gradual de cambio. Por ejemplo, señalaba la decisión de entrar en política, que en sí ya es un cambio y un compromiso, y por ello decía que hay que hacer todo lo posible por seguir empujando a Hamas en ese camino. También habló del tema del muro o valla, dijo que no es una frontera política y por lo tanto se puede derribar fácilmente en el marco de un acuerdo de paz. También habló de la cuestión de Irán y dijo que el enemigo natural de Irán no es Israel, sino el mundo árabe. Dijo que no está escrito en los libros que Siria e Israel estén condenados a enfrentarse y explicó que la amenaza iraní al mundo árabe sunita, más que Israel, es la razón principal por la cual se está viviendo en este momento una histeria colectiva en los regímenes árabes que les conduce a hacer por primera vez esfuerzos para llegar a una paz unificada.
Unidad, dijo, dirigida a llegar a un acuerdo con Israel que no se había visto en el mundo árabe nunca jamás y que se debe, según Ben-Ami, a la amenaza de Irán y a la amenaza del fundamentalismo islámico. También se pronunció sobre la política nuclear de Israel, de la que expuso la versión oficial del país de aspirar a un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva y de armas nucleares. Y dijo que, a pesar de ello, si hay algún líder que, bromeando o no, señaló, diga que hay que destruir al Estado de Israel, pues que éste va a tener siempre el derecho de mantener una política de ambigüedad nuclear. En fin, para él las guerras de hoy se ganan solo a través de la población civil, alianzas regionales, diplomacia y compromiso, y ninguno de los problemas del mundo árabe musulmán tiene una solución militar, destacó Shlomo Ben-Ami, que como ven le dio tiempo a hablar absolutamente de todos los temas. Cambiamos radicalmente de lugar, seguimos en Europa, en esta ocasión nos vamos a Francia para hablar del peligroso aumento del antisemitismo. El Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia denunció ayer que las agresiones físicas antisemitas aumentaron un 45% en 2006 con respecto a las cifras de 2005, en virtud de los datos recogidos por el Servicio de Protección de la Comunidad Judía de Francia. Este informe está realizado a partir de llamadas telefónicas realizadas por el Servicio de Protección y del intercambio de información mantenido entre dicha organización y el Ministerio del Interior francés. El texto apunta a un fuerte aumento de las acciones violentas antisemitas que resulta relativamente compensado por la estabilidad de las amenazas sufridas por quienes profesan la religión judía. En total, durante el 2006 se registraron 371 acciones antisemitas, agresiones, insultos y amenazas, un 40% más que en el 2005. Según el comunicado hecho público, el aspecto esencial y más inquietante que se extrae de las cifras es que las personas son las primeras víctimas de la violencia antisemita en Francia. Según el CRIF, las acciones antisemitas registradas en territorio francés son un mal estructural, ya que su aumento coincide con el de la violencia ejercida a las personas que se ha registrado a nivel nacional también. Seguimos y vamos a hablarles ahora de algo más agradable, un descubrimiento. En el patio de armas del Castillo de Luna, en Alburquerque, Extremadura, el investigador Eduardo Maya descubrió una menorá que se hallaba grabada en un sillar de granito y que había pasado inadvertida durante siglos. La litografía, explica Maya, aparece en el lado norte del patio de armas, donde se encuentra la iglesia románica de Santa María del Castillo. En el lienzo exterior, coincidiendo con la finalización del templo, aparece una hilera de sillares y en uno de ellos, a menos de 1 metro del suelo, se puede apreciar una menorá en muy mal estado de conservación, por lo que es difícil fijarse en ella. Eduardo Maya destacó el valor que tiene ese descubrimiento porque viene a reafirmar, dijo, la idea de que Alburquerque es la población más importante de Extremadura en cuanto a la conservación física de vestigios del pueblo sefarad. No en vano, dijo, la aparición de esta menorá se suma a otros elementos ya descubiertos, como algunos mezuzá, una sepultura de granito que apareció en la iglesia de Santa María del Mercado, donde se representaba una estrella de 5 puntos utilizada por los judíos conversos en sus laudas durante la Edad Media, especificó, y además también publicó un artículo donde describía la aparición en la puerta de entrada del patio noble del castillo de la letra Shin. En fin, muchos vestigios en Alburquerque, y ya que estamos con cosas más amables, nos venimos a hablar de cultura también con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. Pues sí, seguimos con cosas amables. Hoy se clausura la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Judío de Punta del Este. Quien estuvo atento a la programación de Radio Sefarad la semana pasada sabe de qué estamos hablando, porque nos lo contó en un De Actualidad una de sus responsables, Carolina Goldsman. Pero bueno, ya que se clausura hoy, decir que ha sido un muy exitoso festival en el que se han alternado largometrajes, cortometrajes, documentales, también con actividades paralelas muy interesantes, como una muestra de artes plásticas judaicas, llamada así la muestra, conferencias, paneles sobre cine y judaísmo, presentaciones de libros, videoconferencias con escuelas de cine, radio y televisión israelí. Bueno, un compendio, un programa muy interesante, y con películas también bastante conocidas las que se han podido ver, como por ejemplo, si hablamos de películas de ficción, pues podemos destacar Sin Destino, de Lajos Koltai, que está basado en un guión de Imre Kertész. Les sonará porque hemos hablado de estas películas también aquí en las noticias. El noveno día, Sophie Scholl, Cara de queso, de Ariel Winograd, 7 crímenes, de Norman Jewison. Bueno, pues bastantes películas muy interesantes, y ya decimos
decimos, concluye hoy este festival que ha tenido lugar en el Cine Cantegril, salones del Hotel Conrad y de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este. ¿Qué más cosas te cuento? Pues seguimos con cine. Tú estás súper cinematográfica últimamente, ¿eh? Tengo que reconocer que tengo debilidad por noticias de cine para traerlas aquí a las noticias. Desde el Festival de Berlín te has quedado... Me he quedado ahí, me he quedado todavía con el cine en la cabeza. Bueno, sí, genial, sí. Sigue. Pero es que se producen cosas interesantes como retrospectivas de israelíes aquí en festivales en España. En este caso estamos hablando de un festival de cine de animación. Es la Mostra Internacional de Cinema de Animación de Cataluña, el Animac, que tiene lugar entre el 26 de febrero y el 4 de marzo. Y la estrella invitada es el israelí Gil Alkabetz, que a lo mejor no nos suena tanto como otros cineastas, Ethan Fox o Amos Gitai, pero es que estamos hablando de cine de animación, pero es un cineasta muy galardonado y bueno, nació en Israel en el 57, estudió diseño gráfico en Jerusalén y bueno, se ha dedicado a este tipo de cine un poco de carácter independiente y la mayor parte también comercial. Podemos destacar algunas secuencias de animación de la película Corre Lola Corre, es la película más conocida, pero bueno, ha ganado múltiples premios en muchos festivales en todo el mundo y su último trabajo, Morir de Amor, por ejemplo, ha obtenido el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Animación de Hiroshima, en Japón. Así que bueno, estas cosas de cine te cuento y antes de irme vas a tener que dejar decir que ayer se inauguró con muchísimo éxito el Museo de Historia de la Comunidad Judía de Madrid con motivo del 90 aniversario de la primera sinagoga en Madrid hace 90 años, sí, en el 17 se inauguró y bueno, si quieren saber más, esperen a mañana que les ofreceremos un completo reportaje aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues seguro que la gente quiere saber más. Muchas gracias, Esther. Mañana nos reencontramos con más películas, sospecho. Perfecto, seguro. Me vengo ahora al rincón de Igit. Hola, Igit. Hola. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de la aplicación llevada a cabo por los abogados de los asesinos del ministro de Turismo Ze'evi. Ha sido rechazada al considerarse que el tribunal tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos por palestinos en el territorio israelí contra ciudadanos israelíes. Los asesinos de quien fuera ministro de Turismo Rehavam Gandhi Ze'evi podrán ser juzgados en Israel según ha dictaminado el Tribunal del Distrito de Jerusalén. Las acusaciones han sido instruidas contra los miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Bashar el-Assad y Hamedi Koran, asesinos de Ze'evi, y contra Ahmed Abu Golmi y Mahdai Rimawi, instigadores del crimen. Los cuatro fueron acusados de asesinato y de pertenecer a organización terrorista. Antes de que los asesinos respondieran a los cargos en su contra, sus abogados, Lea Zemel y Riyad Anis, cuestionaron el derecho del tribunal israelí a ver su causa, alegando que ya habían sido juzgados y sentenciados en su tierra. Zemel y Anis también alegaron que sus defendidos ya habían sido juzgados por la autoridad palestina y a petición de Israel. El Tribunal de Jerusalén rechazó tales peticiones diciendo que la justicia israelí tiene jurisdicción para juzgar delincuentes que hayan actuado en el territorio nacional y que Rehavam Ze'evi fue asesinado en una zona que es parte íntegra del capital del estado de Jerusalén. Bueno, pues muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de Israel, Palestina, los acuerdos de la Meca, una vez más, un cambio aparente en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Irán y Siria, también de antisemitismo en un nuevo país antisemita sería Corea del Sur y de una muy preocupante noticia proveniente de España. Empezamos hablando de la situación en Cisjordania. Fuerzas israelíes mataron el miércoles a 2 líderes del grupo Yihad Islámica y a su conductor en la localidad de Jenin, en Cisjordania. Fuentes de seguridad israelíes dijeron que uno de los terroristas había cooperado con importantes miembros de la Yihad involucrados en ataques suicidas en Israel en el 2005 y en el 2006. Por su parte, un representante de la Yihad Islámica en Cisjordania identificó a otro de los terroristas abatidos como uno de sus líderes en el área de Jenin. El tercero no pertenecía al grupo, pero al parecer conducía el vehículo. También, destacar que la yihad prometió, para variar, llevar adelante una dolorosa respuesta y también que en Israel ayer, al cierre de esta edición, habían caído unos 5 cohetes, 2 al sur de Ashkelon, 2 cohetes Qassam lanzados desde Gaza, en el norte de Sderot. En fin, siguen cayendo estos cohetes. 24 horas después de su retirada, las tropas israelíes volvían a entrar en Nablus y sucedía lo que les contábamos anteriormente. Por otro lado, con referencia al Monte del Templo o la explanada de las mezquitas, destacar que un equipo de expertos de la UNESCO recorrió ayer una excavación arqueológica en Israel y la Organización Educacional, Científica y Cultural de Naciones Unidas dijo la semana pasada que estaba enviando una misión técnica para evaluar el trabajo en el sitio de la excavación en un intento de aliviar tensiones. Así que están ahí. Todavía nosotros, al cierre de nuestra edición, no teníamos los resultados ni sabemos cuándo se manifestarán respecto a lo que está sucediendo, pero bueno, por ahora saben que el proyecto se puede ver por internet a través de cámaras instaladas en el sitio. Y seguimos hablando de los acuerdos de la Meca. Uno de los portavoces de la organización palestina Fatah, Jamal Nassal, aseguró en una entrevista publicada en la prensa oficial palestina que en los acuerdos de la Meca su organización prefirió aceptar las posiciones de Hamás y no las que le quiere imponer Israel. Según Nassal, Hamás no lleva una guerra contra Israel como piensa Occidente, sino que busca un cese de fuego con Israel, y esto es algo conocido. Nassal también dijo que Hamás está de acuerdo en llegar a una solución negociada con Israel, aunque en la entrevista no da a conocer a qué solución se refiere. Hamás habló además el martes por primera vez de una solución política para el conflicto israelo-palestino, posibilidad que fue apuntada durante la visita de su número 1, Khaled Meshal, a Moscú, donde el gobierno ruso ofreció su apoyo para levantar el boicot internacional contra Palestina, o bueno, más que contra Palestina, es contra el gobierno de Hamás. Y bueno, Meshal dijo que pedía a la comunidad internacional que diera pasos rápidos para levantar el embargo y al gobierno de unidad y que negocie con él sin discriminación. Ello crearía, dijo, un clima que podría abrir una posibilidad política en el conflicto israelo-palestino. Esto esboza una suavización en la posición de Hamás, sin embargo, sigue sin aceptar ni reconocer a Israel, ni abandonar la lucha armada, ni reconocer en principio los acuerdos de paz anteriores. Pero, desde luego, que hay que destacar que hay un cambio, por lo menos, de palabra. Y no son los únicos que cambian de palabra, también en los Estados Unidos hemos podido ver un pequeño cambio de estrategia. Las autoridades iraquíes confirmaron ayer que Irán, Estados Unidos y Siria participarán en marzo en la conferencia sobre seguridad, cooperación y reconciliación que se llevará a cabo en Bagdad. Según anunció Sami al-Askari, asesor del primer ministro Nuri al-Maliki, aún se están realizando consultas para establecer la fecha exacta. A la cita están invitados todos los vecinos de Irak, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como organizaciones internacionales como la Unión Europea y la Liga Árabe. Esto realmente ha sido sorprendente, ya es esta especie de aprobación de un acercamiento con Irán y Siria en busca de una solución para la guerra en Irak. El martes la secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice, anunció en el Senado en Washington que su país acudirá a la conferencia, y también el secretario nacional de Seguridad iraní, Ali Larijani, confirmó también por su parte la presencia. Parece ser que todo el mundo está de acuerdo en ir, quien por supuesto alguien tiene que destacar, y en esta ocasión es Francia, que todavía no ha decidido si participará en la conferencia.
Por cierto, un acuerdo reciente del alcalde de Londres, Ken Livingstone, con el gobierno de Hugo Chávez, según el cual Venezuela suministrará combustible con un descuento del 20% destinado a autobuses de la capital, ha suscitado bastantes críticas. Según la alcaldía, gracias a este acuerdo, Londres se va a ahorrar anualmente 16 millones de libras de un presupuesto anual total en torno a 100 millones de libras destinado a esa partida. Esto va a permitir también, explicaban, que 250.000 londinenses de bajos ingresos viajen en autobús con tarifas reducidas a la mitad a partir del próximo mes de junio. Lo que pasa es que, como destacaba el semanario londinense Time Out, lo que está menos claro es qué va a obtener Caracas a cambio de tanta generosidad por la Compañía de Petróleos de Venezuela. El ayuntamiento ofreció a Venezuela asesoramiento técnico en materia de transporte, medio ambiente, turismo y planificación urbana. Varios críticos de este alcalde laborista, Livingstone, con quien ya recordarán alguna que otra confrontación ha tenido, se preguntan por qué la capital de uno de los países más ricos del mundo, como es el Reino Unido, tiene la osadía de pedirle dinero a un país en desarrollo con un 38% de pobres y cuyas ventas de petróleo suponen 3/4 parte de sus ingresos por exportaciones. Con lo cual, desde luego, suena extraña esta ayuda de Hugo Chávez al alcalde Livingstone. Seguramente con el tiempo sabremos más. Y les hablamos ahora de un nuevo país que debuta, o por lo menos últimamente, en esto del antisemitismo. Líderes de la comunidad coreana en Estados Unidos aseguraron que piensan emprender medidas de protesta contra el editor de un popular libro cómic surcoreano que presuntamente contiene viñetas con mensajes antisemitas. Una viñeta muestra a un hombre que sube a una colina para después quedar ante una pared de ladrillo en la que se aprecia una estrella de David y una señal de stop. Según su traducción se puede leer: el obstáculo final para el éxito es siempre una fortaleza llamada judíos. Otra tira muestra al parecer un periódico, una revista, una televisión y una radio con una descripción donde se puede leer: en una palabra, el debate público americano pertenece a los judíos y no es ninguna exageración decir que los medios de comunicación estadounidenses son la voz de los judíos. Según el copresidente del Movimiento de Acción Patriótica Coreano-Americano en Estados Unidos, esto no encontraba palabras para describir el ultraje que sentía. Este grupo se encontró el viernes con el rabino Abraham Cooper del Centro Simon Wiesenthal y informaron posteriormente que este grupo va a viajar a Seúl el 15 de marzo para mostrar su preocupación por el contenido del cómic. El libro está escrito por el profesor de universidad surcoreano Lee Won-bok y forma parte de una serie llamada Países distantes y países vecinos, que tiene como fin enseñar a los jóvenes aspectos desconocidos de otros países. Lo que pasa es que si ponen este tipo de viñetas, lo que dan a conocer es bastante dudoso. La serie, también bastante preocupante, es que ha vendido ya más de 10 millones de copias. Y nos venimos a España para hablar de algo francamente llamativo. Hablábamos de Corea del Sur, que debutaba en esto del antisemitismo. España no. Pedro Gómez Baladés, líder comarcal de Esquerda Nacionalista en Vigo, se arriesga a ser apartado del bloque nacionalista galego por defender públicamente al Estado de Israel. Miembro de la Ejecutiva Comarcal, Baladés se convirtió el pasado 1 de diciembre en presidente de la Asociación Galega de Amizade con Israel y su defensa de dicho Estado choca con muchas sensibilidades pro-palestinas dentro de la formación frentista, según informó el diario La Voz de Galicia. Estaba previsto que su posible expulsión fuera debatida hoy en la Asamblea Comarcial de BNG. De hecho, militantes de la Unión del Pueblo Gallego pidieron su suspensión de militancia y lo acusaron de imperialista. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de esto que sucede. De hecho, seguramente podamos hablar con él cuando sepamos cuáles son los resultados. Y, por cierto, que en el último número del boletín de la Asociación Galicia-Israel, Baladés se quejaba de la banalización del Holocausto y se lamentaba sin ambajes y decía que lo que más le dolía era el silencio cómplice por la pasividad de la izquierda, y decía de nuestra izquierda. Hablaba de Saramago, de Esquivel, de Llamazares, de los Benegas. Así lo podíamos leer en el diario gallego. En
En fin, bueno, Esther, vamos a hablar de cosas más interesantes, hablemos de cultura. Exacto, vamos a hablar de cosas más agradables y siguiendo un poco la tónica de los últimos informativos, pues vamos a empezar con cine. Y es que tenemos delante un festival muy interesante que comienza mañana y no podíamos dejarlo pasar. Aquí te pagan del Instituto de Cine o algo así. Parece, pero no. Pero mira, cuando te cuente lo vas a entender. Empieza mañana 2 de marzo el Festival de Cine Judío de Besalú. Va a tener lugar entre el 2 y el 4 de marzo en el antiguo Hospital de Sant Julià, aquí en Besalú, que está en Girona. Ya saben, bueno, Besalú, Girona también pertenecen a la red de juderías de España y bueno, por ejemplo, si vamos ahí podemos encontrar una mikve, un baño ritual que está en un excelente estado de conservación. Bueno, pues ahí se va a celebrar este festival, un certamen que tendrá 10 películas que competirán a los premios de Mejor Ficción y Mejor Documental. Los 5 documentales y 5 películas de ficción a concurso abordan temáticas dramáticas como el Holocausto y las evacuaciones, esperanzadoras como la paz y la relación entre palestinos e israelíes y, por supuesto, mucho humor con producciones procedentes de Israel, Francia, Uruguay, México y Holanda. Este festival también incluye a niños y adolescentes en su oferta porque se va a proyectar, por ejemplo, El Príncipe de Egipto, realizada por la factoría de Steven Spielberg, y también los dibujantes de esta película de animación, Jordi y Carl Grangel, también autores de otra película muy conocida, La novia cadáver, estarán en Besalú para ofrecer una clase magistral. Debemos decir que en este festival también se va a dedicar un ciclo al cineasta Woody Allen con la proyección de películas como Annie Hall, Manhattan y Match Point. Bueno, interesantísimo muy festival de cine judío en Besalú. ¿Qué cosas, qué sitios más raros? Bueno, no el sitio en sí, pero que de repente uno no se imagina que hay una actividad y Besalú cultural. Realmente es chiquitito, ¿eh? Sí, por eso, que hay una actividad cultural tan efervescente. Bueno, exacto. ¿Qué más? Bueno, pues ya dijimos el otro día que íbamos a hablar de este curso un poquito más. Nos referimos a un curso universitario en Valencia, Congreso Internacional entre el Imaginario y la Memoria, aspectos sobre la presencia cultural judía en el pasado y el presente de la comunidad valenciana. Es un curso que se está desarrollando en la Caja de Ahorros del Mediterráneo y concluye ya hoy. Este Congreso Internacional, debemos decir, que no lo dijimos el otro día, es la primera de las iniciativas de un programa llamado Sefarad en la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana en Sefarad, que contempla la realización en el futuro de otras actividades similares orientadas también a divulgar el paso de la cultura judía y la valiosa contribución a la identidad valenciana en general. Debemos decir que hoy es la tercera y última sesión. Se va a llamar en el día Testimonios del presente y del futuro. Comienza, por ejemplo, con una mesa redonda, los judíos en el día a día de la Comunidad Valenciana, moderada por José Serrano, que es de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, y también va a participar, entre otros ponentes, miembros de comunidades judías en Valencia, Jacob Israel Garzón, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Va a estar presente también Eduardo Paniagua, ya saben que es musicólogo, va a hablar de la música y los instrumentos musicales hispano-judíos en la Edad Media, y con una pregunta: ¿existe la música medieval sefardí? Por la tarde se va a hablar un poco de la presencia histórica de las comunidades judías en Valencia durante la Edad Media, y va a acabar todo el congreso con un concierto de música sefardí a cargo del grupo Aman Aman. Oye, ¿y existe la música medieval sefardí, Esther? Pues no sé, pero podría venir Eduardo Paniagua, o si no, ya que lo tenemos cerquita, Jorge Rosenblum, a contárnoslo un día. Bueno, pues eso, porque está muy bien hacer preguntas. Creo que es una pregunta un poco polémica y tendríamos muchas opiniones al respecto. Está bien lanzar preguntas, pero queremos las respuestas. Exacto. Muchas gracias, Esther. Nos reencontramos mañana. Muy bien. Y ahora me voy al rincón de Iguit. Hola, Iguit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de los aspectos poco tratados de la historia judía en California. Se encuentra el capítulo relacionado con los coches en los inicios de este invento. El señor Nathan Jacobi y Sequito pasaron el domingo en Aaronheim Spring.
e hicieron el camino en sus automóviles. Se trata de una noticia enviada al Bnei Brit Messenger de Los Ángeles el 16 de abril de 1909. En otra noticia de la época se dice: los automóviles son de gran utilidad y dan una enorme alegría a sus propietarios. Y el hecho de que tantos están siendo adquiridos por la comunidad judía es notable. Mr. Sam Newmark tiene un nuevo locomóvil. Mr. Jacob Lowe tiene un Packard. Y hay otros muchos automóviles encargados. Estas pequeñas notas informativas dicen mucho más acerca de los judíos de la clase media de Los Ángeles de principios del siglo XX que cualquier otro estudio demográfico. En el espacioso garaje para 3 coches de la casa de los Gladys Stauman en Calabasas está repleto hasta el techo de cajas llenas de documentos, periódicos de la época, recortes, fotografías, libros de memorias, etc. Todo un tesoro donde espigar y a partir del cual reconstruir la vida judía en California y la costa del Pacífico y al principio del siglo XX. Con ello podría ciertamente hacerse un estupendo museo. Pues muchas gracias, Sigrid, por Gracias esta a ti. noticia automovilística. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.